Vamos a la regla 5 hoy. Mi plan es terminar capaz ese tema de las reglas hoy. Y empezaremos un nuevo tema la próxima semana. Pero hay algunas cosas interesantes en la regla 5 que vale la pena estudiarnos. Si alguien lo encuentra y lo puede leer, me va a ayudar. Leo, la regla Sí, 5. regla 5. Dice, la escritura debe ser su propia expositora, ya que es una regla en sí misma. Si dependo de un maestro para que me la exponga, y si él adivinare su significado, o desease tenerlo de cierta manera debido a su credo sectario, o para que lo creyesen sabio, entonces sus suposiciones, deseo, credo o sabiduría es mi regla en lugar de la Biblia. Bien. Entonces, ¿de qué habla esta regla? De que no tenemos que depender de nadie para creer en la Biblia. Exacto. Lo que dice la Biblia. Entonces, hay algunas cosas claves en esta regla. Uno es depender de alguien que lo exponga para mí. Y otro es la cuestión de que la Biblia entonces debe ser quien se expone. Entonces hay como dos aspectos. Depender de alguien y que la Biblia es quien se expone. Si uno no lee bien esa regla o no para pensar en ejemplos de cómo funciona eso, capaz se puede equivocar. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos bíblicos donde hay personas que exponen la palabra para otros. No sé si me entienden. Entonces acá no es que esta regla condena que vos debas aprender de alguien o que te puedas sentar y aprender de algo. Ya. Tenemos por ejemplo el ejemplo del eunuco y Felipe. Que luego después o sea, él estaba leyendo la Biblia, Isaías, dice eso en el libro de Hechos. Había un hombre leyendo el libro de Isaías y él no lo entendía. Y pasa a Felipe, lo explica y él entiende y ahí se bautiza. Entonces, en esa historia hay claramente una persona que explica a otra persona el sentido. No sé si entienden eso. O sea, había una persona, acá estaba la Biblia. Y había una persona que la leía, pero no la entendía. Entonces como que estaba preguntándose, ¿qué quiere decir eso? Pero entonces surge una otra persona, voy a poner acá, que va a agarrar eso y va a dar a esa la información. Esa persona entonces va a entender algo. Bien. Esa no es la única historia. Tenemos la historia de Cristo también, después en el camino de Emaús, por ejemplo. Cuando dice que le fue exponiendo todo lo que hablaba de él en las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Contra qué esta regla nos habla? ¿Entiende? Porque la regla, en cierta manera, parece que yo no puedo depender de alguien para entender. Pero en la historia del etíope, del eunuco, si no apareciese Felipe, que fue quien lo explicó, él no lo iba a entender. Claro, pero digamos Felipe fue un instrumento que le ayudó a él a entender la propia escritura. No le impuso él un credo sectario o algo que él tenía preconcebido, él le reveló lo que estaba ya expresado de por sí mismo en la Biblia. ¿Bien? Sí, no me acuerdo en qué parte del Antiguo Testamento, pues, en este momento que dice la palabra Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Hablando de poner la confianza que tiene que ser el Dios en el ser humano. Claro. Y le pasó al apóstol Pablo, cuando era Saulo todavía. Él fue conmovido por el mensaje de Esteban y fue a consultarle a sus dirigentes de turno. Y ellos lo terminaron de convencer de que rechazara el mensaje. Después, por eso, él cuando se convierte, se va solito a Siria y decide: no voy a dejar ser influenciado por más nadie, voy a estudiar solo la escritura. Claro. Arabia se fue, ¿no? Bien, yo creo que eso que los dos hablaron tiene que ver que la Biblia, y este es un pensamiento muy profundo, pero sencillo.
de que la Biblia fue escrita en un lenguaje humano. ¿Qué quiere decir? Que todos pueden comprender. No fue escrita en un lenguaje de ángeles, o en el lenguaje que solo un cura, por ejemplo, o un pastor, o una clase de personas puede entender. Entonces es por eso que la Biblia es su propia expositora, porque cuando Felipe explicó para el etíope, él pudo entender que eso era lo que la Biblia decía y no lo que la persona decía. No sé si me entienden. Porque algo que vimos, creo que al estudiar la regla 3, es que lo que nosotros hacemos es agarrar el pensamiento de Dios que está en la Biblia. Entonces el texto ya tiene un pensamiento y yo simplemente tengo que extraerlo y mostrar, mira, ese es el pensamiento del texto. Y ese pensamiento fue puesto con un lenguaje humano ahí, que cualquier ser humano tiene capacidad de entender. A veces no sabe hacer las conexiones y por eso no queda tan evidente, pero una vez que la persona muestra la estructura, queda evidente que es eso lo que el texto está diciendo. No sé si me sigue. Que esa es la idea del texto. Entonces el problema, porque el texto menciona, la regla menciona varias cosas. Menciona credo, por ejemplo, ¿qué menciona? No sé si alguien la tiene ahí. Posiciones, deseos, credos. Adivinar el significado. Adivinar el significado. Nada de eso. O sea, tener un credo sectario, sabiduría, no es, porque acá el último decía sabiduría, por sí solo no es un problema. O sea, que uno lea la Biblia para tentar encontrar algo, por sí no es el problema. El problema que hay es cuando uno explica la Biblia y no la Biblia se explica. Porque eso es parte de lo que a veces condenamos mucho los católicos, de la tradición de que la iglesia es quien explica las escrituras. O sea, ¿por qué es eso? Eso es porque nosotros nos reunimos en un concilio há tanto tiempo atrás y eso quiere decir eso. Ah, bien. Entonces uno acepta como si hubo una decisión. No sé si me entienden. Bien. Hay una cita que yo quiero que les busquemos. Está en 2 MS. Vamos a leer dos párrafos. 2 MS 117.2 y 118.1. ¿Cuánto, perdón? 2 MS 117.2 hasta 118.1. El punto clave está en el segundo párrafo. Pero esa cita me gusta por un consejo que ella va a dar acá que es diferente. Pero me parece relevante leerlo en relación a esa regla. O sea, después que yo entendí ese concepto que hay acá, mi lectura de la Biblia me ayudó a entender algunas cosas. Entonces, por eso creo que es interesante compartir. ¿Puedes leerlo? Sí, voy. Ha habido algunos que, mediante el estudio de sus Biblias, pensaron haber descubierto gran luz y nuevas teorías, pero estas no han sido correctas. La Escritura es toda verdad, pero los hombres han llegado a conclusiones erróneas por aplicar mal las Escrituras. Estamos empeñados en un tremendo conflicto, y este se tornará más premioso y definido a medida que nos aproximemos a la lucha final. Tenemos un adversario que no duerme y que trabaja constantemente con las mentes humanas que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro. Y así es como a causa de estas teorías se debilita la fe de algunas personas. Entonces, solo para que entiendan un poco de lo que ella está hablando. Ellos pasaron por el mensaje del primero, segundo y tercer año. Y estaban viviendo acá. Y acá as profecias se cumprieron en ese periodo. Acá. O sea, había varios periodos proféticos que se cumplieron acá.
al final de eso, en esa generación acá, las personas venían acá y decían, mira, todavía esos periodos se van a cumplir acá en el futuro, en algún momento. Y querían cambiar. Otra cosa que las personas hacían era decir, no, el primer ángel todavía va a llegar, o el segundo ángel. Entonces ellos cambiaban, ese es un ejemplo, la ubicación de cosas que se habían cumplido en el pasado y lo movían para adelante. Entonces eso es lo que ella está hablando acá. Ella va a hablar ahora de la importancia, de la experiencia de las personas que pasaron por esa historia. Algunos estaban en la historia desde el inicio, como por ejemplo Rosa Bates, en la época de ella. Estuvo desde 1840, ele estava na primeira conferência general de Lerita, ele já estava presente. Irana Edson estava aí também, en el primer mensaje medicado, estaba en ese momento. Elena. Pero, o sea, Elena no tuvo una parte de predicación importante. Jaime White predicó el mensaje acá, pero no era tan importante cuanto fue en el tercero. Entonces ella va a hablar de personas en el próximo párrafo que estuvieron presentes en esa historia. Y esos son algunos ejemplos. ¿Podemos leer el próximo párrafo? Según. No, ha habido algunos. No, según. Ah, no. Según. Ah, Sí, perdón, va. perdón. Según las instrucciones que el Señor le ha complacido darme, usted está en peligro de llevar a cabo la misma obra al presentar a otros verdades que ya tuvieron su lugar y realizaron su obra específica para ese tiempo en la historia de la fe del pueblo de Dios. Usted acepta como verdaderos estos hechos de la historia bíblica, pero los aplica al futuro. Todavía mantienen su fuerza en su lugar debido en la cadena de los acontecimientos que nos han convertido en el pueblo que hoy somos, y como tales deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error. Los obreros genuinos de Jesucristo deben colaborar con sus hermanos que han tenido experiencia en la obra desde el mismo comienzo del mensaje del tercer ángel. Estos avanzaron paso a paso y recibieron luz y verdad a medida que avanzaban. Soportaron una prueba tras otra, levantaron la cruz que yacía directamente en su camino y se esforzaron por conocer al Señor, cuyas salidas están dispuestas como el alba. Usted y otros de nuestros hermanos deben aceptar la verdad tal como Dios la ha dado a los estudiosos de la profecía. Pero es solo para que esa es la frase que yo quiero sacar principalmente de ese texto. Si puedes volver desde el inicio, usted y otros. Usted y otros de nuestros hermanos deben aceptar la verdad tal como Dios la ha dado a los estudiosos de la profecía, que han sido guiados por una experiencia genuina y viva, y han avanzado punto por punto, y han sido intensamente probados, hasta que la verdad ha llegado a ser una realidad para ellos. La verdad, como rayos brillantes y cálidos, ha salido de sus voces y de sus plumas, y ha ido a todas partes del mundo, y aquello que para ellos fue una verdad probatoria, tal como fue dada por los mensajeros delegados del Señor, es una verdad probatoria para todos aquellos a quienes se proclama este mensaje. Bien. Ese texto es interesante porque habla que los mensajes de los tres ángeles son mensajes probatorios. Pero no es nuestro punto acá. Lo que ella dice es que esas personas que vivieron acá eran como testigos fieles de esa verdad de acá, de ese mensaje profético. Y que si yo estaba acá y no sabía qué había pasado acá, ¿qué es lo que tenía que hacer? Venir a esas personas y preguntarles cuál era la interpretación de eso y creer en eso. Entonces me gusta esa cita de ponerla en el estudio de esa regla. Se me parece interesante, porque es como un contraste, porque si ella te dice, mira, escuchar lo que ellos están diciendo y los creer. Es como que ella te los predispone, no sé si me entienden. Es como que ella no dice, mira, vaya a hablar con esas personas y vea si te convences, no sé si me sigue. Ella les dice, mira, yo tengo certeza de que esa posición acá está correcta. Entonces vaya y creas en eso. Claro que si uno va a estudiar acá, ellos te van a dar las evidencias para que vos puedas poner tu fe. Pero acá es como que ella te da un viés, no sé si viés se dice, un bias, un sesgo. Ella te dice, mira, tu investigación acá va a ser sesgada para creer que eso acá está correcto, no sé si me entienden. Pero por ejemplo, ella
puede poner este sesgo en ese mensaje, por ejemplo, porque era una profeta, o sea, o cualquiera te puede decir, no, pero eso está bien, mira solamente a eso. Hay otra cita que yo quería mencionar, que ella dice que si nosotros estudiáramos esa historia, para comprobar eso, íbamos a llegar a ver qué es, o sea, íbamos a nos encontrar predicando el tercer mensaje angelical, básicamente. Entonces ella nos dice que tenemos que estudiar eso para comprobarlo, o sea, Si hubiéramos llegado a las mismas conclusiones, cuando el texto prueba y etcétera. exatamente. Sí, y que, o sea, yo voy a ver, bueno, los 2300 llegan acá. Yo puedo estudiar para ver si es acá, pero yo puedo estudiar la Biblia para confirmar que es acá también, o sea, yo ya creo que eso está acá, entonces ahora yo como que voy a estudiar para confirmar eso, ¿entiendes? Eso es lo que ella dice. Ahora tu pregunta fue por si, ¿quién tiene autoridad para hacer eso? Es tu pregunta, ¿no? Sí. Bien, yo creo que algo que puede ayudar a explicar eso es que si nosotros vemos la historia de los discípulos, hubo un momento que hubo el Pentecostés y Elena dice que antes los discípulos tenían fe de que Cristo era el Mesías, pero después de acá ellos tenían certeza de que Cristo estaba a la destra del Padre e intercedía por ellos y era el prometido Hijo de Dios. No sé si ven la diferencia. Pero acá ellos tenían fe y acá ellos tenían certeza de su mensaje. O sea, era un hecho incontestable para ellos. O sea, no es como... O bueno, sea, es ahí bien, podrían ver, estaban viendo. puede ser, o sea, la manera de... como que uno no ve y cuando llega a ese punto como puede ver, como una parábola de esa manera. Puede ser. Pero entonces yo lo que creo que lo que cambia es porque como acá eso ya fue confirmado, ya fue establecido por la manifestación del Espíritu de Dios, y es eso lo que ella va a desarrollar en otros textos que ella aborda esa historia. Es como que si yo fuera un mal médico, si yo te dijera, mira, yo sé que hay estudios mejores y estudios peores para el mismo fármaco, porque hay muchos estudios, o sea, y te digo, mira, va por vos mismos e identifica lo mejor, ao invés de decir, mira, lee ese estudio y vas a ver que está bueno. No sé si me entienden. O sea, es como que como yo sé lo que es mejor, yo te voy a recomendar que hagas eso para que recibas ese resultado. No sé si me entienden. Sí, pero eso no significa que no vas a probar. Exacto. O sea, no quiere decir que vos no vas a tener evidencia. Lo que ella simplemente está diciendo es, si vos te predispones a buscar eso de esa forma, va a ser mejor para vos. O sea, y vas a encontrar evidencia también. Entonces ese es uno de los puntos que yo quisiera sacar de la regla. Que a veces, ¿por qué me parece relevante? Porque no es algo que nosotros estamos tan familiarizados. ¿Me siguen acá? Bien. Ahora yo fui a la parte que más me gusta. Yo estaba esperando por ese estudio. Yo no había pensado en hablar esa parte inicial, pero me pareció relevante. Pero yo había pensado en llamar ese estudio de divirtiéndose con la regla 5, porque, o sea, para mí de verdad es una de las reglas que yo más me divierto. Cuando a veces yo estoy haciendo algo y alguien lee un texto y yo, wow, acá tiene esa estructura. Porque la regla 5 trata de ayudarte a identificar estructuras. Y yo inmediatamente agarro, bueno, y como a veces me distraigo y paso y yo, wow, qué interesante que hay eso acá. Entonces, porque la regla va a decir que la Biblia tiene que ser su propia expositora. Entonces hay distintas maneras en que la Biblia se expone a sí misma. Y la que yo quiero utilizar con ustedes hoy es la de repetir y ampliar. Nosotros ya vimos eso varias veces en el estudio de las otras reglas. Pero entendemos que eso está en esa regla, en la 5, porque son esas estructuras que nos permiten ver la Biblia se exponiendo a sí misma. Y quiero demostrar eso con ustedes. Vamos a Salmos 89. ¿Y por qué yo quiero tomar el tiempo de hacer eso con ustedes? Si ustedes agarran práctica de identificar esas estructuras, esa por ejemplo, si usted se desarrolla en hacer eso, no es difícil. Si en tu plan de estudios de la Biblia sacas ese mes, yo voy a pasar todos los días estudiando un salmo, identificando las estructuras que hay ahí. Después de eso, tu mente va a ser muy rápida a identificar ese tipo de estructuras.
Y te va a servir mucho. Porque con eso uno no... Vamos a ver el poder que eso tiene, pero uno no tiene que adivinar y por estar seguro de los resultados que ha llegado. Entonces, ¿alguien puede leer el primer... ¿Salmo qué? 89, leer el primer versículo de Salmo 89? Yo le- Por favor. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Bien. ¿Qué es lo que yo hago en mi Biblia y qué es lo que yo hago en la pizarra? Lo que yo hago en la pizarra acá, solemos hacer es como que poner los renglones para nos ayudar a facilitar que hay como una repetición. Pero en mi Biblia, lo que yo hago para que quede bien visual es que yo voy coloreando qué es lo que se repite, ¿entiendes? Entonces, como que cuando yo miro, yo sé, eso es lo mismo que eso, eso es lo mismo que eso. Y a veces hay una repetición que es más larga, más lejana. Entonces, eso se repite con eso acá. No sé si me siguen. Entonces, me gusta hacer eso. A veces ni siquiera tengo un propósito de... Porque vi que hay una joya muy preciosa en un salmo. Pero alguien lo mencionó y yo vi, hay esa estructura acá. Y como que ya la marco. Y siempre que estoy en un estudio y tengo mis lápices y alguien me muestra, como que yo voy llenando y después es mucho más fácil leer un texto. Porque cuando uno identifica la estructura, tiene que ver con la parábola que hablamos, ¿no? de comer. Uno tiene que saber qué es lo que está digeriendo, qué va a poner en la boca antes de tratar de querer mastigar. Entonces, bien, ¿cuál es la repetición y ampliación que hay en ese salmo? En ese versículo 1. Está diciendo misericordias de Jehová que las va a cantar perpetuamente. Bien, misericordias. De Jehová cantaré y perpetuamente. Cantaré también. ¿Sí quieres poner 3 o 4? Yo pondré eso. 3 también. Misericordias de Jehová acá. ¿Cantaré? No, el de Jehová no es necesario. Sí, está bueno. ¿De Jehová o Esos son 4. Ah, yo no pondría de Jehová. No, misericordias cantaré Cantaré perpetuamente. Ok. Y abajo. Fidelidad. Fidelidad. No, haré Notoria. notoria. Generaciones. Pero es como un quiasma, no como un repetiría normal. Depende, eso es algo que llevar en cuenta. Depende de la traducción, ellos van a cambiar, a veces cambian la orden. Fidelidad, ¿qué es después? Haré notoria Haré con mi notoria. boca. No, Haré notoria. haré notoria y generaciones. ¿Y por qué con mi boca, no? Sí, creo que con mi boca es importante porque cantar. Sí. En castellano es distinta la orden, el orden. Sí, en español está misericordias, cantaré perpetuamente, y después empieza como al revés, de generación en generación haré notoria tu fidelidad. ¿Qué es lo que ella dice cuando habla quiasma? La palabra quiasma, para mí, me ayuda a pensar cuando pienso en planos simétricos. O sea, un ser humano es un quiasma. Porque si yo me divido a la mitad, tengo un brazo acá, una pierna acá, un ojo acá. ¿Entiendes? Es como que si hago así, es igual. No sé si me siguen. Entonces, Dios creó las cosas como quiasmas. ¿Para qué? ¿Para qué sirve que yo sea hecho así? Simétricamente, para tener simetría, ¿Para ser simétrico? Para ser funcional. ¿Para ser funcional? equilibrio. ¿Equilibrio? Y para dividir un eje. Dividir un eje, eso es muy importante. Mantener un eje. Eso es muy importante, o sea, dar equilibrio y mantener un eje, porque hay animales que no tienen simetría bilateral. Hay animales que tienen simetría radial, como por ejemplo el agua viva. El lenguado. El lenguado es un pez que solamente está como de un lado. Claro, pero si lo divides así todavía tiene. Sí, No. El lenguado no. Yo no conozco el lenguado Nada entonces. te Bueno, después me mostrar, después de... La palabra quiasma viene de X. ¿De X? De la letra X. Ah, no sabía. Dijo Eduardo una vez. Ah, Eduardo, bueno, no sabía. Entonces, Eduardo nos dijo que la palabra quiasma viene de la letra X. Sí. Yo no sabía de eso. Sí, pero sí, también puede ser. Hay distintos tipos de quiasma. Claro. Pero si ves un agua viva acá, ¿para dónde está yendo ese agua viva?
O sea, vos no sabés, pero si hago un ser humano. Acá mi dibujo no es, pero lo hago como que con sus pies así. O sea. Y su ojo para acá. No sé si me entienden. ¿Qué quiero hacer? O sea, Sí, está como que caminando está para aquí. caminando. Exato. Entonces, pero si algo no tiene simetría, es como que no tiene... Exato. El hecho de que no tenga esa simetría no tiene dirección. Entonces, Dios pone eso en la naturaleza y los seres que tienen eso tienen un sentido. Entonces, identificar una estructura quiástica te ayuda a también entender el sentido del texto, porque él va a armar las cosas, el profeta, en un orden que te va a ayudar a ver de dónde sale y a dónde va. Por ejemplo, la Biblia es un quiasmo, ¿no? ¿Cómo podemos decir que hay un quiasmo en la Biblia? Eso es algo un poco clásico. El mundo original, el plan de Dios original y la restauración final. Los Exactamente. primeros 2 capítulos de Génesis y los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Exacto. Entonces tenemos Génesis 1 y 2 acá, y Apocalipsis 21 y 22 acá. Y acá tenemos tierra... La tierra nueva y acá la tierra nueva. Exacto. O la Nueva Jerusalén. Y en el medio una cruz. Exacto, y al menos sería un lío, ¿no? Pero, ¿qué yo podría poner acá? La cruz. Exacto, pondría acá la cruz para equilibrar. Sí, y quiasmo viene de cruz. Sí, ¿no? Entonces pongo la cruz en el medio del quiasmo. Bien, entonces eso acá te habla de que esa estructura, ¿cuál es el sentido de esa estructura? No sé si me entiende, de la Biblia, que es un quiasmo. Mostrar el eje. Exato, te mostrar el sentido de que salimos de acá y vamos a venir para acá. No sé si me Termina como entiende. empieza. Termina como empieza, exatamente. También muestra que las partes son iguales. También no, exactamente, va a mostrar muchísimas cosas. Pero yo estaba hablando del eje, pero acá te va a mostrar que es igual. Y es para comparar y contrastar las dos. Puede ser también para mostrar el omega como el alfa, como dijo él. Exactamente. También, o sea, acá el alfa. Bien. ¿Qué más eso te muestra? Un otro quiasmo que hay en los escritos de Elena, eso Eduardo me mostró también. ¿Cómo empieza los escritos de Elena? Que Dios es amor. El primer Patriarcas y Profetas, el Confirma. primero de la serie, dice Dios es amor. Exacto. El conflicto de los siglos, el último libro, termina diciendo Dios es amor. Exacto. Y es como que parece que como que queda probado que Dios es amor. Es como que Edu lo explica como una hipótesis. Como una como tesis. una, Exacto. como una tesis. Exacto. Y entonces en el último se termina de explicar la hipótesis que se tenía, digamos. Exactamente. Entonces acá empieza con algo y termina con el mismo. Entonces es como, ese es el tema. Y acá en el medio va a desarrollar la evidencia de eso acá. Entonces, los dos están conectados por un tema y acá en el medio hay un desarrollo de eso. Y en el centro estaría el deseo de toda la gente. Que es Los el- 5 libros, que es la cruz, Claro. básicamente. Bien. Entonces esos son quiasmos, que fue un poco lo que mencionó Agustina. Pero estamos viendo repetición y ampliación. Entonces lo que decía es que yo creo que para dominar bien mismo quiasmos y repetición y ampliaciones, sería bueno tener una Biblia que tenga la traducción lineal del hebreo, para que uno pueda saber dónde están las palabras en el original. Y ahí uno va, no necesita saber el hebreo o el griego, pero va a saber dónde estaban las palabras. No sé si me entienden. Porque hay traducciones de la Biblia que te ponen dónde estaba cada palabra sin cambiar el sentido. Bien, entonces vamos al versículo 2. Antes de ir al versículo 2, ¿qué te enseña eso acá? ¿Qué te está enseñando el versículo 1? Porque primero identificamos la estructura, pero después tenemos que preguntarnos qué nos está enseñando esa estructura. Porque a veces tenemos dificultad para ver la estructura. Es el primer paso. Después tenemos que tener la capacidad de identificar qué es lo que nos enseña la estructura. Si sabemos hacer eso, yo no sé si hay mucho más para entender la Biblia. O sea, identificar la estructura y entender lo que dice la estructura. No sé si hay mucho. ¿Qué quieres decir? Como que misericordia
quiere decir que es lo mismo que fidelidad. ¿Eso? Exato, los dos están teniendo una relación directa, que las misericordias de Dios están relacionadas con el hecho de que Él es fiel también. ¿Qué está hablando acá esa parte? ¿Y qué va a pasar en el Salmo? Yo creo que, por ejemplo, ellos tenían que contar las historias de generación a generación y contaban las misericordias de Dios, o sea, por el trato de Dios. Y eso muestra la fidelidad de Dios. Yo creo que es eso que está queriendo decir él. Bien. Pero ¿qué va a hacer esa persona? O sea, ¿qué es para siempre? Generación por generación. Exato, entonces quiere decir que va a pasar una generación y va a venir otra generación y va a venir otra generación. Entonces, perpetuamente tiene el hecho de tener la idea de que es por muchas generaciones. Si uno lee, ¿de qué parece que está ocurriendo acá? Porque dice que Él va a cantar eso para siempre. Y con la boca de Él, Él va a hacer que todas las generaciones sepan eso. Bien, versículo 2. ¿Puedes leerlo? Está en portugués. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Bien. Ahí otra vez la estructura es distinta, pero que en inglés. Pero yo creo que es posible identificar también. ¿Cuál es la estructura que hay ahí? Y acá, hay muchos salmos que tienen repetir y ampliar, pero yo elegí ese porque yo creo que él te va a ayudar, que por más que parezca algo tonto, o sea, lo que estamos haciendo, si uno sigue, sale con Roger, o sea, va a haber cosas que uno no percibe que están ahí. Entonces, ¿qué está diciendo esa estructura? ¿Qué rima con verdad? Porque un repetir y ampliar es lo mismo que una rima. Misericordia con verdad. Exacto, es una rima de ideas. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Y qué rima con para siempre? ¿Hay para siempre también? No, en los cielos. Y podría ser en los cielos. en los cielos. Los cielos es para siempre. Exacto. Y edificada con afirmar. A mí me parece que para siempre va con afirmarás tu verdad. Afirmarás tu verdad. ¿Y qué iría con edificar? Edificar y afirmar son los dos verbos. Creo que tendría que verdad, estar. no leí. Muy bien, eso te ayuda. A veces no valoramos mucho la gramática, pero la gramática te va a ayudar muchísimo. Edificar y afirmar. No sé si estoy poniendo en el orden, pero no es tan relevante. Y eso que para mí es interesante, porque ¿qué te forza? Cuando uno identifica la estructura, ¿qué estás forzado a hacer? A poner cielos acá, no sé si ven. Claro. Y no es natural pensar que cielo esté conectado con para siempre. No sé si ven eso. Eso es una definición de parábola. ¿Qué es una parábola? Poner algo cerca de, tirar algo cerca de. Tirar algo cerca de otro. Entonces, cuando yo pongo algo cerca de otra cosa, eso es lo mismo que hacer una parábola. Y eso te pone cielo cerca de para siempre. Y cielo y para siempre no están conectados en el mundo de las ideas. No sé si me siguen. Sí, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué digo que no están conectados? Si yo hablo de un árbitro, de una pelota y de un jugador de fútbol, son elementos conectados. Claro. Y para siempre y cielo, o sea, si hablo de estrellas, cielo, luna, están conectados. Si hablo de para siempre, de pasado, de... No, quiero hablar que cosas... Que son parecidas. Exacto. Para siempre está conectado con... Eternamente. Exacto, jamás. Entonces, no son cosas que están en el mismo reino de ideas, no sé si me siguen. Pero la estructura te ha forzado a poner eso acá. Entonces, eso te ya está hablando cómo es lo que eso va a pasar. Porque algo va a pasar que tiene un efecto con algo de los cielos, no sé si me siguen. Ese salmo habla de algo con relación a los cielos. Y te está llevando a ese ámbito. Dice que la verdad va a ser, la misericordia va a ser edificada y la verdad va a ser firmada para siempre. ¿Por qué? Porque va a ser firmada en los cielos. No sé si me siguen acá. ¿Me seguís?
Es que yo tengo otra versión. ¿Cómo dice tu versión? Por siempre afirmaré que tu misericordia se mantendrá firme en los cielos, y que en ellos se afirmará tu verdad. Bien. Dice lo mismo, pero no es tan fácil creer que de ver las estructuras de repetir y ampliarlo. O sea, hay distintas Biblias. Perdón. Hay distintas Biblias y las distintas Biblias tienen distintos... Las distintas Biblias tienen distintos propósitos. O sea, hay Biblias que son mejores para cierto tipo de estudios. Hay Biblias que son mejores para otros. Entonces, capaz, si quieres, para identificar estructuras, es mejor ese tipo de Biblia. A veces nosotros no valorizamos las Biblias del lenguaje de hoy, pero a veces tienen su papel porque te van a tratar de tener pelo menos una idea del significado que sería traducido hoy. A veces va a estar mal, o sea, tiene que saber distinguir y valorar y pesar cada evidencia, ¿no? En la investigación. Pero, entonces, si en tu plan de estudiar la Biblia para identificar estructuras, es mejor una que sea más antigua, porque ellos trataron de preservar un poco más la intención original. La intención del texto y no tanto facilitar tu entendimiento. No sé si... O sea, ellos quieren darte el entendimiento, pero están muy preocupados en mantener lo que el texto dice también. Y a veces las nuevas traducciones están más interesadas en facilitarte con dar las respuestas. Acá mi versión dice diferente, pero cuando vos lo pones en estructura, dice algo parecido, pero cambia las palabras. Mi versión dice, tu amor inagotable durará para siempre, como la fidelidad es tan perdurable como los cielos. Entonces, tu amor lo pones junto con fidelidad, claro. Durará para siempre, junto con los cielos, inagotable con perdurable. Claro. O sea, hay algún motivo, yo no sé por qué. Yo entiendo por qué, o sea, verdad, capaz en la raíz puede ser traducido como fidelidad, por eso ele puso fidelidad acá. Y a veces te ayuda, ver muchas traducciones te va a ayudar, porque o sea, yo utilizo la King James para mi estudio, por algunos motivos, pero yo no creo que tiene que ser tu única Biblia de consulta para estudiar la Biblia. O sea, porque ella te va a dar muchas cosas buenas, pero otras Biblias te van a dar otros tipos de informaciones que puedes considerar. Puedes pensar, bueno, eso puede ser traducido como fidelidad. ¿Cuál sería el impacto de leer ese texto como fidelidad? Entonces, comparar distintas Biblias es muy útil. Bien. Entonces, vamos a seguir, porque yo creo que va a quedar más claro de qué es que está hablando el salmista. Pero lo que va a pasar va a ser algo... Va a ser para siempre, ¿por qué? Porque va a ser en los cielos, no es algo de la tierra. Eso es parte de la idea que está siendo transmitida acá. Versículo 3. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo. Bien, ¿cuáles son acá las dos palabras? Pacto. Pacto escogido. O hice pacto. Hice pacto, juré. Juré. Y escogido David, mi siervo. Eso, o sea, como ya estamos como un poco acostumbrados, no pensamos. Pero antes cuando yo leía la Biblia, veía hice pacto con mi escogido y seguramente a David, mi siervo. Yo solía pensar, bueno, pasan dos ideas, puede ser que sean ideas separadas, ¿entiende? Que Dios hizo un pacto con su escogido y también juró algo a David. ¿Entiende? Pero ¿quién me está diciendo ese texto? ¿Quién es ese escogido? El siervo es David. También. Que el escogido es David. Una pregunta. Sí. ¿No puede ser que la Biblia siga a eso a veces? En un mismo versículo de ideas separadas no necesariamente hay una estructura así que te compare y te dé luz sobre otro. ¿Cómo podemos identificar eso? Yo creo que sí, por el hecho de que la separación en versículos no está en el texto original, es agregada. Pero yo creo que el punto de ella es otro también. O sea, la pregunta es, claro. Lo que me refiero es que puede ser que no siempre se pueda hacer estas estructuras porque podemos sacar ideas que pueden estar erradas cuando en el original del texto quería decir ideas separadas que no se pueden juntar, digamos que no las puedo usar como parábolas. Claro. ¿Cómo identificar eso? Por ejemplo, o eso en la práctica se va... yo creo que hay textos donde te va a dar una estructura,
te va a poner dos ideas juntas y ni por eso es lo mismo exactamente. O sea, a veces vas a utilizar eso para ampliar algo, que son dos cosas distintas, pero quieres que los conectar. Pero si te da una estructura, te va... Es porque tienes que poner los dos juntos, o sea. Porque eso acá es una estructura poética del texto. Entonces, es intencional del escritor que vos unís las dos ideas. Que compares. Que compares, exatamente. Es una parábola. Porque, o sea, te forza a juntar las ideas en la estructura del texto. Por ejemplo, acá misericordia y verdad no son sinónimos perfectos. Pero si acá fuera una palabra que yo no supiera, entonces, o sea, eso está ampliando toda la idea, ¿entiende? O sea, él está descubriendo algo, y lo que él está diciendo es, por ejemplo, acá hice un pacto con mi escogido, ya es algo que es suficiente, pero cuando dice juré, se está hablando de cómo es hecho ese pacto, ¿entiende? Y cuando te dice David, te está hablando de quién es ese escogido. Entonces, cuando él utiliza dos líneas paralelas que amplían la misma idea, lo que él está haciendo es darte más datos. Y no es completamente redundante. O sea, no quiere decir que misericordia es verdad. ¿Entiende? Porque no son sinónimos. Ese es un punto. Pero ahora, ¿cómo identificar cuando tiene una estructura y no es lo mismo? Yo creo que es una cuestión de práctica y de un conocimiento de todo de la Biblia. ¿Qué quiero decir? Si uno... Antes de hablar de eso, yo creo que hay dos opciones. Puedes ver la estructura, identificar y llegar a un entendimiento equivocado, pero ¿qué va a pasar si llegas a un entendimiento equivocado? Vas a seguir leyendo la Biblia, capaz se tarde un día, capaz se tarde una semana, capaz se tarde un mes, capaz se tarde un año. Pero vas a ver que tu entendimiento era equivocado, de aquel versículo te va a corregir. Entonces, yo no creo que tener miedo de que entendiste algo mal te deba llevar a no estudiar la Biblia, no sé si me sigue. Y a no identificar las estructuras para ver qué es lo que te dice. No sé si me sigues. No entendí tu idea. Mi punto es, hay veces que va a haber la estructura y que no va a ser para unir completamente la idea. Ajá. Él te está comparando dos cosas para hacer otra cosa. Yo no tengo, o sea, yo puedo buscar para traerla la próxima semana, para mostrarte un ejemplo. Claro, o sea, no son iguales absolutos, solo quieren mostrarte un punto. Exacto. Pero es importante en ese... Perdón. Yo, por ejemplo, yo estuve discutiendo con un amigo mío y él cree que en un versículo hay dos ideas distintas que están en una estructura y que hablan de dos puntos separados. Yo creo diferente de él. Pero yo creo que él va a llegar a la misma conclusión que yo de acá a un tiempo cuando él vuelve a estudiar eso, porque él no tuvo el tiempo que yo tuve para estudiar eso. Pero capaz él está correcto. Entonces lo que quiero decir es, pasa eso de que uno ve la estructura y piensa, no, por más que esté así, está hablando de dos cosas distintas. ¿Por qué? Por la información previa que vos tenés de toda la Biblia acerca de esos temas. Lo cual responde a la pregunta de Cande, que sí es posible que no siempre se mantenga la misma estructura. De que la estructura de que por más que te dé la estructura, eso no siempre te va a querer decir que son sinónimos. Claro. Exacto. Emma estaba antes que vos. No, claro, yo quería decir eso de que tenemos similitudes, pero tenemos contrastes. Claro. Entonces, la estructura está, y ahí al avance del estudio nos vamos a dar cuenta si está queriendo llevarnos a que son sinónimos o quizás hasta a veces son antónimos, no sabes qué claro. estructura es la que, pero lo importante es ponerlos juntos para encontrar claro. Yo tengo en mente esa conversa que tuve con mi amigo, está en Daniel. Pero, o sea, como yo creo que están hablando del mismo, para mí no es un ejemplo de lo que vos hablaste, ¿entiendes? Entonces, pero yo ya me encontré con textos, incluso en los salmos. Pero bien, ¿querías decir algo, no? No, a mí me venía en mente el salmo ese que decía que en la cruz la misericordia y la justicia se abrazan, se besan, se lo pone como sinónimos. Pero bueno, ahí sería otra, pero también podría ser sinónimo. Claro, claro. Bien, próximo versículo. Entonces, no sé si ven el punto que quería hacer antes de irnos al próximo versículo. Es que el versículo te está identificando quién es el escogido. No tienes que adivinar eso. Bien, próximo versículo, 4.
Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Bien, eso es interesante porque ¿cuál es la repetición acá? Los dos verbos son confirmaré y edificaré. Bien. El mío es la misma palabra, sería confirmaré, sería afirmaré y edificaré, que es la misma palabra del versículo 2. No sé si entienden qué quiero decir. Sí. Es como que ese versículo es el 4 ese, ¿no? Lo mismo sucede con la otra parte del texto que es por todas las generaciones. Exactamente. Entonces, Para siempre. ¿de qué está hablando acá? De la descendencia. Exactamente. ¿Cómo tu descendencia? Tu descendencia. ¿La descendencia de quién? De David será. Exactamente. Y arriba tienes que poner tu trono. Me gusta en inglés porque en inglés es thy seed. Tu simiente. Exactamente. Y thy seed, tu simiente, puede ser que singular. Y descendencia da un arma más de plural. ¿Y acá sería qué? Tu trono. ¿Y qué más? Tu trono. Y después dice para siempre y por las generaciones. Por todas las generaciones. Bien. ¿De qué está hablando eso? ¿Cómo va a ser Dios para que el trono de David sea un trono eterno? Acá en ese salmo, que ya nos está diciendo. Mesías. El Mesías, ¿y cómo? ¿Dónde va a estar el trono del Mesías? No sé. En los cielos. Entonces eso ya estaba acá en Salmo 89. Pero no sé si capaz ustedes ya leyeron eso, el Salmo. Pero si uno no identifica las estructuras, es como que es más difícil sacar esa idea. Pero cuando uno ve bien, ¿cómo Dios hace para poner la misericordia para siempre en los cielos? Y esas todas, o sea, no es que el salmista haga las cosas desordenadas. Porque a veces pensamos que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero eso tiene que estar relacionado con el pacto. O sea, la misericordia de la verdad que es establecida y edificada y afirmada, tiene que ver con el pacto y tiene que ver con la semilla. Y eso es, ¿cómo es edificado para siempre? En los cielos. Entonces, ¿cómo es que Dios va a hacer con que su misericordia sea establecida para siempre? Va a ser por medio de la descendencia de Él que Él va a poner en el trono, en los cielos. Lo mismo que le dijo Abraham. Que tu descendencia, y al apóstol Pablo lo aplica de forma singular y no plural. Exactamente, como se refiere aquí. Mesías. Exactamente. Bien, próximo versículo. No sé si vieron también, yo voy a ser capaz muy rápido, pero la importancia del juego de palabras. Y por eso yo no utilizo esa traducción. Porque la idea de la traducción King James, solo para que entiendan, es que la misma palabra sea siempre traducida de la misma manera. Porque hay sinónimos. Entonces yo puedo, por ejemplo, acá cambio de confirmar para afirmar en castellano. Entonces, podés ver, porque la Biblia no es simplemente la palabra, pero la idea. Porque la Biblia no fue inspirada palabra por palabra, pero Dios dio una idea y la persona lo puso en palabras. Entonces la idea es lo que importa. No sé si me entienden. Pero vos podés ver que es la misma idea, por más que no tenga la Biblia la misma que la mía. Pero la mía dice afirmar, afirmar, edificar, edificar. Entonces, como cuando yo estoy leyendo, aún más cuando yo estoy coloreando, me ayuda muchísimo. Porque vamos a poner, yo ya puse acá edificar de rojo. Y yo puse esos dos de rojo. Esos dos de verde y esos dos de azul. Entonces, para siempre que veo algo con eternidad en mi Biblia, está de azul acá. En ese salmo está de azul. Entonces, cuando tengo que poner para siempre acá otra vez, yo voy a poner de azul. Cuando tengo que poner confirmar, voy a poner de rojo. Entonces, yo miro a mi Biblia y yo sé, ese versículo tiene que estar relacionado con ese. Porque acá hay rojo, rojo, azul, azul, rojo, rojo, azul, azul. No sé si me entienden.
Entonces es como que te facilita unir las ideas. Bien. Próximo versículo. Fue ese versículo, incluso el que... Leo solo el 5. Fue ese el versículo, incluso el que me hizo querer dar ese estudio. O sea, utilizar ese salmo para el estudio de hoy. ¿Qué dice el versículo 5? Digo, sí. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Bien, entonces, ¿cuál es la repetición y ampliación? Celebrarán los cielos con congregación de los santos. ¿O son tres? Son dos, ¿no? Tu maravilla es tu verdad. Bien. No sé cómo, ¿cuál es la orden? ¿Pueden leer en castellano otra vez? Sí. Que ahí pongo la... Dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Bien. O también celebrarán. Sí, celebrarán va con también, el mismo verbo. Bien. La única que capté ahí fue cielos y congregación de los santos. Bien, ¿qué te está enseñando eso? Cielos, maravillas. Celebrará en los cielos tus maravillas. Cielos, maravillas. Santos y verdad. ¿Cómo sigue el versículo 2? Yo pondría verdad con maravillas. No. También verdad. con celebrarán Sí, sí, congregación verdad. de los santos con cielos. Sí. Sí, verdad. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien piensa distinto? ¿Piensas distinto? Pensé que estaba. ¿Todos de acuerdo? Congregación de los santos. Bien, y acá, ¿verdad? Dice en castellano. Bien. El mío dice fidelidad. En esta versión dice también fidelidad en otra que tengo. En vez de verdad. ¿Celebrará está con también? Yo no puse ningún color en el mío acá, con celebrar con también. Pero eso fue lo que hablaron Miriam y Adrián y me convencieron. Sí, porque también es... Porque el falta mismo el verbo, verbo. falta el Está verbo en la tácito. segunda frase. Y como dice también, es el verbo. O sea, celebrarán los cielos tus maravillas y celebrarán tu verdad la congregación de los santos. El también es celebrar. Hace. Yo tengo que estudiar más gramática porque... no, de verdad. ¿Dónde está el verbo en la segunda frase? Claro, o sea, identificar eso. O sea, cuando vos hablaste de que era el verbo, yo, claro, es como que está implícito acá. Igual acá dice también, en esta. ¿Dice también? Sí. No, el mío dice también. Pero, o sea, es porque celebrar y también no tiene nada que ver. Pero, o sea, sabemos que eso está diciendo que también se va a celebrar. Correcto. ¿Y por qué maravillas con verdad? Perdón. Bien, ¿por qué maravillas con verdad? Porque la verdad es una maravilla. Repite y amplía, o sea, te va llevando a lo largo de los 5 versículos, ya misericordia ya fue derivando, deviniendo en otras. Claro. Antes de irnos a eso, porque eso no fue lo que me llamó la atención. Para mí no tiene sentido eso. Para mí no. ¿Por qué no? Díganme. El cielo es el que está, ¿cómo se dice? En la primera palabra. Cielos, celebrar. Celebrando. Exacto. Pero el cielo, la congregación de los santos, es la que está celebrando la verdad. Exacto, eso es lo que dice la estructura, ¿no? Se celebra la verdad. No, es que leyendo la mía no parece que... ¿Cómo está tu traducción? Parece, la mía dice como que eso está pasando en la congregación de los santos. Y eso acá está pasando en la congregación de los santos. ¿Dónde sitúas vos la congregación de los el santos? lugar de la congregación de los santos está pasando eso, no que con la congregación de los santos son los que están celebrando. Bien, entonces estaría pasando en la tierra, quería decir. No sé, podría ser en el cielo también. Entonces, no entendí bien. Entonces,
Repite y amplía. A mí lo que me resulta una reflexión por ahí es la palabra verdad. Yo en mi versión tengo como fidelidad y ahí me cierra un poco más todavía. Pero yo considero que Congregación de los Santos sería lo mismo que están también en el cielo, que es donde se encuentra la Congregación de los Santos, y por ahí la palabra fidelidad te ayuda un poco más, en el sentido de que Dios no le falla a los, o sea, Dios es fiel para eso, con él también. Bien. ¿Alguien tenía una mano hacia atrás? Sí, que digamos, para alguien que no le gustaba la gramática, ahora uno se da cuenta que qué buena que es la gramática. Sí. Entonces la gramática no solamente tiene los verbos, como mencionó Adrián, que hace más rápido para ubicar las cosas, sino tiene sujeto y predicado. Entonces, tener en cuenta eso también nos ayuda a entender, porque a veces está expresado al revés, ¿no es cierto? Entonces uno lo ordena en una forma más lógica, cuando entiende qué es el verbo, qué es el sujeto y qué es el predicado. Claro. Eso que yo iba a decir, o sea, ahí están poniendo como si la congregación de los santos fuera el sujeto, que son los que están celebrando, pero como se lee en la mía, parece que es simplemente el lugar, no que son el sujeto que están celebrando. A ver, lee. No, es lugar, los cielos. Lee, Luisa, tu versión. La leíamos al lugar, no sé. Vou ler em português, dice: Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? No, não, adelante. o 5. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. ¿Listo? Bien, entonces es como lo que dices que acá es local y acá es un local también. No, lugar. Por dice, eso los mi cielos escritura celebrarán tus maravillas. parece que Uno lo sí. puede poner al revés. No, hay Parece que lo que dice, son em la verbos minha... distintos. Pero está em português, vou entender isso. Yo ponía E o 5 dice: Y os céus louvarão as tuas maravillas. O sea, el cielo está celebrando, alabando las maravillas. Bien. Y después dice: y tu fidelidad también en la congregación de los santos. No que la congregación de los santos está celebrando las maravillas. A ver, ponelo en portugués. Él dice que arriba es sujeto, cielo sujeto. Louvarán maravillas y después... Antes, quiero ver, porque ella también tiene dificultad. Déjame ver tu dificultad, capaz de lo mismo. Laura. No, continúen con ella que yo ya voy. Ah, ok. Sí, poné portugués ahí. Es que si capaz querés. no sé, Cielos está louvarán maravillas. ¿Y cómo pondríamos la segunda parte? Según Luisa, cielos en su Biblia, cielos es sujeto. Louvarán. Y congregación de los santos es lugar. Sí. Okay. Y para nosotros es sujeto. ¿Quiénes celebran? Los cielos y los santos para nosotros. Pero ella dice que ella lee como Poné ahí, congregación en su cielos lugar. louvarán maravillas. Y después vemos la segunda parte, ¿cómo lo pondríamos? En inglés también está igual en la mía. Pone como congregación de los santos como lugar. Ahora, ¿cómo dice la segunda parte en portugués? ¿Los cielos louvarán tus maravillas? Ahora. La fidelidad también en la congregación de los santos. La fidelidad también está igual en inglés. Bien, pero ¿dónde pongo cada uno? No sé, por eso estoy preguntando. Bueno, a mí estaba bien arriba. Entonces, ¿dónde tenemos que poner fidelidad? No sé, por eso entonces, es una pregunta. Yo pondría fidelidad acá, ¿vos estaría en desacuerdo? No sé, yo tendría que pensar. Entonces. Es que, o sea, yo no sé cómo es la estructura en el original. Yo recién vi que en la King James está igual en la mía, por eso. Sí, pero yo estoy con la King James acá, lo hice con la King James y puse maravillas con fidelidad. Por más que el texto no haya empezado con fidelidad, fidelidad está relacionado con maravillas y cielos con congregación y alabar con También. Con también. Sí, entendí, pero... Sí. En mi texto se puede reemplazar ese también. ¿Cómo está tu texto? Dice: Señor, los cielos celebran tus maravillas, la congregación de los santos proclama tu verdad. Bien. Entonces la idea de tu... Por eso, ¿cuál es su traducción? Solo para saber. Reina Valera contemporánea. Bien, exacto. Es lo que decía, las traducciones más nuevas. Ahí está justo en el mismo orden. Si lo pones. Proclamará acá. Claro. Dice, la congregación de los santos proclamará tu verdad. Ajá. Entonces, las traducciones más nuevas tratan de facilitar el entendimiento, porque yo creo que no hay esa palabra celebrar en el texto.
que el escritor lo dejó implícito. Pero como Él quiere que vos facilitar tu comprensión, Él te añadió la palabra para ayudar. Y no es un problema que haya añadido. Congregará, proclamará, o sea, a veces causa problemas, ¿no? Pero a veces te ayuda. Y verdad. Fidelidad. Verdad. Verdad. Bien, vamos a después discutir un poco de verdad, de la verdad acá. Pero si uno no lee eso como una estructura de repetición y ampliación, ¿cuál es la primera cosa que va a pensar acerca de esa congregación de los santos? Si lees sin la estructura. Ah, yo pensaría que es un lugar. En la tierra, ¿no? O sea, cuando yo leía, yo pensé, eso es en la tierra. Pero cuando yo miré la estructura, o sea, porque me parece raro la Biblia hablando de... La Biblia no habla mucho de cosas pasando en el cielo. O sea, hay algunas porciones de Isaías, de Ezequiel, de Apocalipsis, pero no hay mucho de la actividad del cielo. Entonces, cuando habla congregación de los santos, inmediatamente yo pienso, los santos de aquella tierra también van a estar celebrando la verdad. Pero lo que te está forzando a concluir la estructura, que la congregación de los santos son santos que están en el cielo. ¿Ven eso? ¿Y por qué me pareció interesante ese salmo? Porque la estructura te muestra eso. Y si uno sigue el próximo versículo, o sea, vos ya concluiste eso, pero ¿qué te va a hacer el próximo versículo? ¿Qué dice? Que tienen los cielos y volar a Jehová. ¿Quién de entre los hijos? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la estructura? Voy a borrar esa parte en portugués. ¿Cómo dice todo el versículo? Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Esa palabra mighty puede ser dioses, incluso. En el Dios está dioses. Bien, entonces, es como que el próximo versículo nos va a confirmar que lo que ya habíamos concluido está correcto. No sé si me siguen. Yo quise estudiar acá porque, para que justo ustedes puedan tener esa evidencia de que funciona. Porque estamos en el mismo texto, ya habíamos concluido algo y el texto luego después te dice, mira, la conclusión que llegaste antes, por obedecer las reglas, es correcta. Porque acá va a empezar a hablar de cosas que pasan en el cielo. O de, no solo en el cielo, pero la estructura habla de quién en el cielo se puede comparar a Dios y quién entre los hijos de los dioses o de los poderosos. Entonces, ¿cómo es esa estructura? ¿Quién en el cielo? Igualar a Jehová. Y después, No sé cómo está en castellano, pero es ¿quién de los hijos? Entre los hijos de los dioses. dice el tuyo, entre los hijos de dioses. No, el de... Seres celestiales, dice el mío. Seres celestiales. De los poderosos. Voy a poner los poderosos, que es lo más común, creo. potentados. Pero ¿por qué creen? O sea, eso es interesante, porque los traductores de la Biblia entienden de esas estructuras también. Entonces, hay muchas maneras de traducir esa palabra, pero ellos eligieron poner esa, ¿por qué? Porque ellos ya estaban interpretando para nosotros dentro de las múltiples palabras, ¿entienden? Entonces, ¿quién entre los poderosos o entre los dioses? ¿Cómo es después? Semejante a Jehová. ¿Es el 6? Sí. Interesante, porque acá en vez de cielo pone nubes. Bien. Parecido. Creo que podemos quedarnos acá. El Salmo va a seguir. Hay algunas cosas más interesantes acerca de David, que va a hablar. Pero por ahora está bueno ese Salmo. Yo quisiera mostrar una cosita más solo en Daniel, para que vean una aplicación que para mí me ayudó a resolver algo reciente. Entonces, eso hicimos en un texto que es básicamente creado, o es el típico texto donde vas para entrenar, identificar, repetir y ampliar. Si quieres entrenar eso, vaya a los salmos. Hay salmos que no tienen eso, pero la mayoría tiene esas estructuras. Los textos proféticos tienen eso también, en varias partes.
yo voy a uno que yo lo leí varias veces, no lo había entendido. O sea, lo leía, pero no estaba habituado a buscar repetición y ampliar. Pero desde que empecé a practicar, estábamos justo discutiendo por cuál era el año de Daniel 1 y Daniel 10. ¿Y a qué se refería Daniel 1 cuando hablaba de su cronología? Porque Daniel 1, 21, ¿sí? Voy a borrar todo eso. 1:21. Sí. ¿Qué dice? Y continuó Daniel hasta el año primero de Ciro, del rey Ciro. Bien, entonces ahí dice que Daniel continuó hasta el primer año de Ciro. ¿Cómo muchos entienden eso? Continuó sirviendo en el año. No, que fue hasta el 539. Claro. O sea que O Ciro estaba reinando 537. solo y no correinando. Claro. Capaz de no meter un terreno pantanoso acá. Yo estoy viendo. no entendí por qué fuiste ahí. Ah, pero yo creo que la estructura nos va a esclarecer. Algunos interpretan que acá fue cuando murió. Daniel murió. Pero vamos a ver que la estructura no te permite hacer eso. ¿Y por qué interpretan eso? Y ahí utilizan eso de que Daniel murió ahí en el primer año. O sea, que dice que él fue hasta ahí y ahí murió. Para decir que en Daniel 10, 1. ¿Cuándo es Daniel 1? 10, 1. En el tercer año de Ciro. Exato. Entonces Daniel 1, 27, él está en el primer año. Daniel 1:21. Ah, En el 1:21 primero, sí. primera de Ciro. Año de Ciro. Ahí. Daniel 10, 1. En el tercer año. Entonces algunos decían, mira, el tercer año tiene que ser el primer año. ¿Por qué? Porque Daniel muere en el primer año. Y se trata de que acá está hablando de cuando él estaba reinando solo. No, acá conta el correinado y acá es donde estaba reinando solo. Hay algunos pioneros de nuestra iglesia incluso que defienden eso, otros no. Solo para que entiendan mejor. En el año 539, cuando es la destrucción de Babilonia, y acá estaban Ciro y Darío. Pero si vamos a Daniel 6:1. ¿Qué dice? Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a... 6:1. 6:1. Ok, capaz. El 2 que decirlo, capaz. 1 y 2. Sí, entonces lea hasta el 2. ¿Releo el 1? Sí. Y el 2. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas... 5:31. Para entonces, Darío tenía 62 años. No dice que se Y tornó rey. Darío Medo tomó el reino, siendo de 62 años. Bien, entonces acá Darío se torna rey de Babilonia. Y si vamos a Daniel 9:1, o sea, esa es la destrucción de Babilonia. La destrucción de, porque Daniel 5 que leímos era la caída de Babilonia. Había justo descrito la caída de Babilonia, no lo leímos, pero ese es el contexto de Daniel 5. Habla de que Babilonia fue destruida y Darío se tornó rey. Y Daniel 9:1. Darío, hijo de Asuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos en el primer año. Bien, entonces él es puesto, otras traducciones dicen que él es puesto sobre el reino de los caldeos, porque Medo-Persia era muy grande. Entonces Ciro, que era el rey, pone a Darío como rey de Babilonia.
Pero Ciro ya era rey desde mucho antes, pero no era rey de Babilonia en ese punto. Entonces, algunos dicen que Daniel 1.21 termina acá, que está hablando. Y yo fui hasta el primer año de Ciro, que Daniel vino a sacar. Otros dicen que no, que el primer año de Ciro es acá, cuando Ciro está solo, porque Darío va a morir después de 2 años, y ese es el primer año solo de Ciro, en que él es rey en Babilonia. Porque antes el rey de Babilonia era Darío. Entonces hay mucho, bueno, entonces ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que Daniel vino hasta acá y murió? ¿O quiere decir que siguió después? Y el tercer año es porque acá está contando desde que llegó, ¿entiende? ¿Está el mismo profeta utilizando 2 sistemas de contaje distintos o está utilizando el mismo? Esa es la controversia. Y si vamos a Daniel 1.21, vamos a poder entender por lo menos a qué se refiere la expresión acá. Que se quedó hasta el primer año. O sea, ¿de qué está hablando? Vamos a empezar desde el 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Perdón, empezar desde 18. ¿18? Sí. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Bien, eso acá es solo una introducción para que empezamos a entender qué está pasando. Entonces, Nabucodonosor los llama. ¿Y ahora qué va a pasar? Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bien. ¿De qué está hablando ese texto? El versículo 21. ¿De qué se trata? Vean si encuentran una estructura acá. Hay una estructura acá que te va a ayudar a identificar de qué está hablando el versículo 21. La estructura está entre los versículos 19 y 21. ¿Qué es lo que cuentan los caldeos desde Nabucodonosor hasta que caen ellos? Eso percibo yo nada más. ¿Por qué? Como que una parte de la historia la cuenta un grupo de personas y en el otro, en el 10 también lo cuenta otro grupo de personas. Claro, pero así lo capté nada más. mi pregunta es, ¿cómo sacar qué del versículo está sacando para tomar eso? No hice bien la pregunta, ¿cierto? ¿Qué? ¿Alguien tiene alguna idea? Y el 20 repiten, ¿no? Repiten. Exacto. ¿Cuál es, sí. ¿Qué está repitiendo y ampliando? Que fueron hallados 10 veces más. Sí. O sea, hallado es una de las palabras. ¿Cuál otra palabra? O sea, se puede poner... Primero, el rey habló con ellos. Aliado con H y con doble L. Puede ser, deber. Aliado. ¿Qué? ¿Quién quiere decir? Que habló, porque dice que el rey habló con ellos y en el 20 dice que el rey les consultó. Bien. Deber. ¿Sí? Puede ser también, no sé si está bien, pero que el hecho de lo que habló es el tema de la sabiduría, la inteligencia, y como que en ese asunto Daniel continuó hasta el año primero del rey Ciro, en los asuntos de la sabiduría y la inteligencia. Bien. ¿Ustedes entienden qué es lo que yo dije? Sí. Bien. No entendí. No entendí. Explícale. Que está hablando del 19 y el 20, lo que habló, el rey habló con ellos. Después para mí en el 20 está diciendo, o sea, ya está ampliando sobre qué estaban hablando, sobre asuntos de sabiduría e inteligencia. Y en el 21 es como que da a entender, a mi parecer, es que Daniel continúa hasta el año primero del rey Ciro en esos asuntos, hablando sobre esos asuntos de inteligencia y sabiduría. Ok.
yo por el tiempo, yo voy a hacer cómo fue mi proceso. Yo primero vi, igual ustedes están viendo acá, de que habló y yo agarré varias características para ver la estructura. Pero después yo encontré como palabras claves que resumían todo el concepto. Y las palabras claves que yo encontré fueron rey, porque acá quien habló fue el rey. Y después dice que el rey hizo otra cosa, que consultó. Entonces el rey está haciendo dos cosas, pero yo identifiqué tres partes en el texto. El rey habló, después él encontró, en inglés es found. Dice dos veces que él encontró, o halló. ¿Dice en castellano también? Bien, ¿qué encontró dos veces? Que eran mejores. Exacto, primero los halló a Misael, ¿cómo es? Misael. Exatamente, não encontrou a nadie como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, primeiro. E aí, que passa depois? Portanto, entonces eso pasa, e qual é a consequência? Entrar no seu serviço. Exatamente, entonces eso lleva a eso, e por eso, como está en... Estuvieron delante del rey. Delante del rey, voy a poner acá. El mío dice stood, que es como estaban parados delante del rey. Entonces acá el rey halló que ellos eran que 10 veces mejores que los magos. Y consultó. Continuó Daniel. Entonces, ¿qué te está enseñando esa estructura? Porque el versículo 21 es una continuación del 20 y 19. Y a veces queremos ignorar eso. Pero si reconocemos que lo que él dice acá, de que Daniel continuó, ese él continuó es como, por eso, él continuó, no sé si me ven. Exacto, entonces, porque el rey habló con ellos y los halló mejores, ellos estuvieron delante del rey. Porque el rey los inquirió, los preguntó, los halló 10 veces mejores, Daniel continuó. ¿Cuándo? Hasta el primer año de Ciro. Hasta que terminó Babilonia. Exactamente. O sea que está hablando del 539. Exactamente. Entonces acá está claramente, te está diciendo que Daniel 1.21 es del año 539. No sé si me ven. Sí, el 20 y el 21 van juntos entonces. Exactamente. Serían un solo versículo, digamos. Exactamente. Entonces, como para entender según mi versión, no está hablando de muerte de Daniel, sino que está hablando del servicio de Daniel. Exactamente. Está hablando de que Daniel estuvo delante del rey hasta el primer año de Ciro. O sea, él le prestó servicio al rey de Nabucodonosor y por 3 generaciones hasta que cae Babilonia y es conquistada por Medo-Persia. Exactamente. ¿Bien? Sí. Es que no tiene que ver con la estructura, pero ¿por qué entonces crees que en Daniel 10.1 los hace, como la Biblia hace cuestión de aclararte que él era llamado Belsasar? Belsasar. No tengo ni idea. Porque era un nombre caldeo, o sea, no era... Pero no tengo ni idea. Pero en algún lado la Biblia dice que cuando llegaron los medos fue cambiado de vuelta el nombre de Daniel, o le mantienen el nombre que él tenía. No sé por eso, pero acá dice que en el tercer año de Ciro todavía le llamaban como... no es que todavía le llamaban, pero dice Daniel y le explica que es Belsasar. ¿Le cambiaron el nombre? ¿Dice en algún lado la Biblia? No sé. Con el mismo nombre. Yo no sé. O sea, capaz ele assinava los documentos babilónicos como Belsasar. Y sería una forma de... ¿Por qué crees que la Biblia puso eso? Entonces, para poder identificar, mira, ese Daniel, si vas a la historia de los babilonios, vas a encontrar como el nombre Belsasar, solo como que para poder... Era como... Identificar a Daniel como Belsasar. Es como si acá todos me llamaran de Franca. Y yo estuve acá como Franca por 30, 70 años, siempre firmaba como Franca. Pero en Brasil, o sea, mi madre me puso el nombre de Eber. Entonces cuando voy a escribir, yo soy Eber, porque es mi nombre de madre y es el que me gusta. Pero yo soy Franca también. ¿Entiendes? Capaz puede ser por eso. Me parece racional. Además que es al final de su carrera y él ya había trabajado un montón en Babilonia. Y también para identificar que es el mismo Daniel, no que es otro Daniel Claro. que salió de la nada en la historia. Claro. Sí, Daniel prestó servicio 70 años, porque él fue desde Joacim, desde el 607 hasta el 530. Exacto. Y esa es otra cosa que sale si no entendemos que ese primer año es ese. Porque si identificamos eso, porque Daniel nos está queriendo llamar la atención es para qué.
Porque no leímos, pero Daniel 1.1 habla del tercer año de Joacim, ¿no? Que es lo que vos hablas. Que es lo que empieza a los 70 años. Entonces lo que Daniel 1 te está contando es que yo estuve por todos los 70 años. Claro. Y eso te va a llevar los ojos a los 70, que es una historia muy importante para entender toda la profecía, todo el libro de Daniel. Tenés que entender esos 70 años. Luis primero. No, yo solo tenía, porque por ahí para los que piensan que el 1.21 habla de que Daniel muere en ese año, a mí no me cierra el 6.28, que dice que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro. Claro. Sí, sería como otro testigo, digamos. Quería agregar que claro, en el Daniel 1.1 muestra cómo ellos van al cautiverio y ya en el mismo capítulo te muestra cómo Dios cumple su promesa de sacarlos del cautiverio Y también. de los proteger ahí. Claro. Si vamos al estudio del zarandeo que estábamos hablando, vimos que la semilla iba a quedar viva en el cautiverio. Y él es un ejemplo de eso. Y además la forma de escribir de los hebreos era mostrarte toda la conclusión en una sola forma y después desarrollaban. Nosotros tendemos a como dar vuelta y lo importante dejarlo al final. Los hebreos te ponían lo importante al principio. Más que lo importante la causa y el efecto. Exacto. O sea, produciendo primero el efecto y después vamos a investigar cuál es la causa. Nosotros hacemos causa-efecto. Como una especie de artículo, que está el resumen donde está todo y después vos podés ampliar si querés. ¿Algún comentario más? Oramos entonces. No sé si vieron, perdón, ya dije para orarnos, pero vamos a encerrar por ahora los estudios de las reglas. Yo les recomiendo a practicar en eso, de verdad. Parece algo tonto, pero abrió muchísimo mi capacidad de estudio de la Biblia. Identificar las estructuras, crear ese hábito, va a expandir muchísimo tu conocimiento. Gracias.